Estupendo. Ya. Entonces vamos a presentar un artículo del año 2018 que apareció en La Anestesia. Esto es un artículo clínico de un trabajo donde intentan comparar dos técnicas de inducción de anestesia usando anestesia intravenosa usando TCI de Propofol. Aquí probablemente de los más conocidos es Mike Irwin, que va ahí en la cola, que es uno de los jefes ahí del hospital de Hong Kong, donde fue hecho este trabajo. No voy a presentar con PowerPoint, voy a ir leyendo el artículo y me van interrumpiendo los que tengan preguntas, porque no los veo tampoco, el Tito me dice. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que dicen en la introducción que hay una gran variabilidad interindividual en las concentraciones de sitio efecto de Propofol al perder la conciencia en una inducción anestésica. Si uno revisa la literatura, ellos dicen que la variabilidad que va entre 1,5 de target a 5 en un rango de eso. Entonces que es difícil poder ser preciso en una inducción en un paciente con ese tipo de variabilidad, con los modelos entonces que tenemos actualmente. Y probablemente entonces una mejor estrategia para poder dormir a alguien, digamos, es hacerlo despacio, eso es lo que llaman como una técnica de titration, digamos, de ir ajustándolo a cada paciente. Hablan un poco de la TCI, que puede ser hecha plasma o efecto, y las ventajas de ir a efecto, que es algo más lógico porque ahí es donde actúa la droga, digamos, y hablan de estas dos técnicas, una que es la técnica de titulación, donde uno va en pequeños escalones aumentando el efecto y donde uno ve que hay clínicamente una respuesta de pérdida de conciencia, que es lo que finalmente debiera ser el efecto que uno persigue en la inducción. Ahí se queda, y para eso los escalones tienen que ser relativamente lentos, digamos, para que tener mayor precisión. Y alternativamente lo que la mayoría de la gente hace es que pone un target, digamos, a cierta concentración, normalmente con el modelo de March que estamos utilizando habitualmente, que tiene una KD 1.21, es cercano a 5, y duermen al paciente y después ajustan durante la anestesia a algún efecto o clínico o a algún efecto basado en alguna monitorización de electroencefalograma. Entonces, con esas dos técnicas explicadas, ellos hablan de que el modelo de March ha sido implementado, eso es una historia de nunca acabar, digamos, inicialmente con una KO baja de 0.26 y después con los trabajos posteriores de Struis la igualaron al perfil que tenía Schneider en su trabajo a 1.21, y eso es lo que hablan del modelo modificado de March. Sin embargo, que hay unos estudios recientes que son hechos por Frank Embergs, donde encontraron que la KO de 0.26 era muy baja y la de 21 muy alta, y probablemente la KO adecuada para un modelo de March debiera ser de alrededor de 0.6, cosa que probablemente yo estoy bastante de acuerdo, digo. Entonces, eso explica en parte los errores de predicción y estos rangos de variabilidad. Pero sin embargo la de 1.21 es la que está en los modelos, digamos, ¿ya? Entonces, ellos dicen que es importante entonces tener una precisión mayor y una mejor estimación de esta variable para tener una TCI más precisa, sobre todo en la inducción. El problema que uno tiene cuando tiene una KO muy lenta es que va a ir rezagada, entonces probablemente va a subpredecir las concentraciones en el sitio efecto. Y por la otra parte, si uno tiene una KO muy rápida, digamos, la KO va a sobrepredecir las concentraciones en un bolo de las concentraciones en el sitio efecto. Entonces se van a los efectos opuestos. Entonces ellos tienen en su hipótesis del estudio que esta titulación a la pérdida de conciencia permitiría de alguna forma
compensar estos errores de mala estimación de la KO, sobre todo esta KO que estamos usando que es más rápida, entonces le da más tiempo a que el valor que nos dé el número de concentraciones de sitio-efecto probablemente esté más ajustado a la verdad. Y entonces si uno le da ese mayor tiempo, uno debiera esperar entonces que las concentraciones o las diferencias de concentraciones entre la concentración en que se quedó dormido el paciente y en la que se despertó debieran ser menores. Y además ellos tienen otras hipótesis donde dicen que si uno entonces entra con el target correcto, lo más probable es que durante la cirugía también necesite menos ajustes de los targets del propofol. Entonces, bueno, ellos también sacan algunos outcomes secundarios para en términos de manejo. Entonces, el outcome primario es ver las diferencias entre las concentraciones en sitio-efecto en la pérdida y en la recuperación de conciencia, y los outcomes secundarios se refieren a la estabilidad de la anestesia durante la mantención. ¿Cuántas veces se salió la anestesia de los índices 40-60 del BIS y cuántas veces el anestesista tuvo que manipular los targets para ir ajustando a este efecto? Así que es un objetivo bastante claro y un trabajo muy clínico, y es un tema que da en todos los congresos de TIVA para discutir, sobre todo este grupo de autores del grupo europeo que nunca más soltaron el tema de la KO y siguen hablando de la KO hasta el día de hoy. El método, digamos, entonces, ellos diseñan un estudio con pacientes sanos que van a ir a tiroidectomía, son pacientes electivos, no son, sacan a los ASA 3, sacan a los gordos, son pacientes bastante adultos sanos, ¿ya? No hay entrar en los otros detalles de exclusión, pero trataron de quedarse en una población ASA 1 o 2 sin ninguna otra comorbilidad. Hicieron entonces una anestesia general con TCI a sitio-efecto, con el modelo de March y una KO de 1.21, y lo hicieron con una base primera, ¿ya? Los pacientes entonces fueron randomizados a un grupo de titulación y otro grupo al grupo estándar. Además, los pacientes partían con un remifentanil de 3, también dado por TCI con modelo de Minto, al cual subían después a 5 durante la intubación y después la bajaban entre 2 y 3 durante la mantención, ¿ya? Y los pacientes que titulaban, ellos iban titulando inicialmente a un target de 1, a una velocidad de infusión de 1200 ml, y iban haciendo pequeños incrementos de 0,5 microgramos por ml hasta que el paciente estuviera medio clínicamente como sleepy y adormilado, y cuando ya empezaban a ver que estaba adormilado, esperaban un poquito más en los escalones, unos 30 segundos más, para permitir si en esos 30 se quedaba dormido, y si se quedaba dormido, se quedaban en ese target, ¿ya? Había un evaluador que estaba independiente, chequeando cada 10 segundos cuando ocurría esto, que el paciente se quedaba dormido. Y quedarse dormido para ellos fue pérdida de respuesta al comando verbal, digamos, de decirle abra sus ojos y sin tocar al paciente. Y ellos iban anotando entonces las concentraciones de sitio-efecto y las concentraciones de BIS durante todo este proceso, ¿ya? Los pacientes del otro grupo eran entonces dormidos en forma tradicional y con una target que pusieron a 5 para todos, y después de eso iban ajustando de acuerdo al rango deseado de BIS, ¿ya? Los pacientes les pusieron tracheum, les pusieron una máscara y después un tubo, y ahí los mantuvieron con tubo durante toda la cirugía, ¿ya? Pues dice que las concentraciones de ya, eso que mantuvieron el BIS entre 40 y 60, ¿ya? Y anotaron entonces cuántas veces se les salía de rango y cuántas veces manipulaban la máquina de TCI para cambiar el rango. Iban haciendo cambios de target entre 0,2 y 0,5 nanogramos por ml durante la mantención.
Cuando terminó la cirugía, ellos cortaban las drogas, todas en una forma estandarizada, y definían la recuperación de conciencia como recuperación al estímulo verbal también, y apertura de boca al estímulo verbal, o sea, ojos y boca al estímulo verbal. Y la extubación se daba cuando se lograba ventilación espontánea y paciente totalmente consciente, ¿ya? Entonces hicieron un estudio poder en base a pacientes que tenían hechos ya con una técnica estándar, digamos, y vieron que la diferencia entre dormirse y despertarse era más o menos alrededor de 2 de microgramos por ml, y con eso hicieron el estudio de poder y detectaron que con 30 pacientes más o menos andaban bien para tener una diferencia entre estas concentraciones de dormirse y despertar de 0,5 microgramos por ml. Usaron estadísticas simples aquí de comparación de antes-después, digamos, con Mann-Whitney, y hicieron un estudio de correlación también para ver el correlato que había entre las concentraciones de dormirse y las concentraciones de despertarse. Así que el estudio en realidad es bastante simple metodológicamente, como para entenderlo, ¿ya? ¿Qué es lo que encontraron entonces? Lo que encontraron es que las medianas entre las concentraciones calculadas en el sitio efecto de Propofol al quedarse dormido y a la recuperación eran mucho más, las diferencias eran mucho menores en los pacientes que ellos hicieron en el esquema de titulación, ¿ya? Y la diferencia era la mediana de 1.2 versus 2.1. ¿Ya? Entonces, ese es como el outcome primario que tenían ellos, y encontraron diferencia entonces significativa para ese outcome. Y el outcome secundario, la inducción de anestesia con la titulación, se asoció también a un significativamente menor concentración, ese sitio efecto al perder la conciencia, lo que es súper esperado, y las concentraciones de recuperación de conciencia no encontraron diferencia entre los dos grupos, lo cual también es absolutamente esperado. La cantidad de cambios además que los anestesistas hacían cuando estaban en mantención eran para ajustar al target, al efecto, digamos, eran menores también, entonces había menos manipulación de la bomba TCI cuando se hacía titulación. Lo que sí notaron que por un lado los pacientes que estaban con titulación tendían a tener un BIS un poquito más por arriba en algunos casos del rango de 60, y por el otro lado los que tenían el bolo rápido de A5 tenían tendencia a tener más BIS por debajo del rango de 40. El otro outcome secundario es que el haber hecho titulación les permitió encontrar una correlación positiva entre la concentración de dormirse y la concentración de despertar, mientras que en los pacientes que uno hacía de la técnica estándar no encontraban esta correlación positiva, ¿ya? Eso es más o menos los resultados principales. Aquí los podemos ver en las figuras, digamos, que ellos tienen al final 36 y 31 pacientes en cada grupo, o sea, tienen el N que completaron, alcanzaron diferencias significativas. En la tabla de pacientes se ve que son pacientes de edades más o menos de 40 años, pero 40 años son jóvenes, digamos, no hay obesidad, son pesos estándar, ahí se reparten un poquito más de mujeres que hombres, pero hay de los dos sexos. ¿Ya? En la tabla que estoy mostrando ahí, que vamos a girar un poquito, se ve que las diferencias entonces, para repetir un poquito, de resultados importantes son las concentraciones de sitio efecto al dormirse, que son 2,7 en promedio para la titulación, versus más alta 3,8 en el sitio efecto al usar la técnica de 5
de la técnica estándar. La otra diferencia que encontraron en el tiempo de inducción, obviamente al hacer titulación se demoraron un poco más, pero no mucho, el promedio 6 minutos, entre 5 y 7, mientras que la titulación, o sea, el método estándar uno se demora 1 minuto y no más que eso. Otra diferencia que encontraron, entonces el número de cambios fue de 2, entre 1 y 3, y en el otro fue de 4, 3 y 6, o sea, más manipulaciones, pero tampoco es una cosa de locos, digamos. Eventos de bis menor de 40, en uno fueron 2 en promedio, en el otro fueron 4, lo mismo que el bis en menor de 60, en uno fueron 5 y en otro 25. 25 parece ser una diferencia más clínicamente más importante, o sea, con esta técnica de estándar uno tiende a sobredosificar y a tener bis bajo rango con mayor probabilidad de todas formas, ¿ya? Y bueno, la otra diferencia fue la concentración inicial, digamos, para la intubación, que también fue más alta entonces en la técnica estándar. Si uno ve los gráficos, no sé si ustedes lo están viendo, probablemente no, todos los vieron. Ustedes ven aquí el primer gráfico donde se hace la correlación, el gráfico A que está a la izquierda arriba, entre la consideración de sitio efecto para pérdida de conciencia y para recuperación de conciencia, y ustedes ven una correlación positiva. Sin embargo, claramente las concentraciones al quedarse dormido tienden a ser mayores que las concentraciones de despertar. Si uno tuviera un promedio aquí, diría como que en 3 en una y en otro está más cercano a 1,5. O sea, siguen siendo concentraciones mayores al dormirse, pero hay una correlación positiva, lo que habla que tú tienes una información que es importante para titular al paciente si tú logras encontrar una concentración sitio-efecto en la partida. Y en el de abajo ustedes ven que no hay ninguna correlación cuando uno usa la técnica estándar de A5 y que claramente las concentraciones al quedarse dormido son mucho más. Aquí si uno hace un promedio van a ser más cercanas a 3,4, mientras que en el otro vuelven a ser de 1,5 al recuperar la conciencia. Si ustedes ven los gráficos de al lado, muestran como las imágenes del BIS durante el periodo de estudio, y se ve que en el grupo de titulación el BIS baja más lentamente y se mantiene en rango en mejor forma, sobre todo durante los primeros 20 minutos de anestesia, que es la gran diferencia, digamos, mientras que en el otro la inducción es más rápida y se pasa del valor de 40 hacia abajo en muchas ocasiones, y de ahí a que lo vuelvan a titular hacia arriba toma un tiempo durante la primera media hora, 40 minutos, hasta que logran ya llegar a un target adecuado, y de ahí se mantienen más o menos parecidos los dos grupos, ¿ya? O sea, el mayor problema viene de sobredosificación al inicio con la técnica estándar. Después ven el último gráfico, creo que donde se ve la concentración en sitio efecto durante el tiempo, en vez del BIS, ahora la concentración en sitio efecto, y ustedes ven que con la titulación la concentración en sitio efecto es prácticamente no varía, en los pacientes se mantienen más o menos los mismos targets del inicio durante la cirugía, mientras que en la otra técnica los targets son mucho más altos al principio porque partieron con 5 y después los van bajando hacia 3 o hacia 2 y tanto durante la anestesia. Eso es como, yo creo que son los mensajes más relevantes de lo que ellos encuentran. Y yo creo que ese es el estudio, no como que no hay mucho más. Yo subrayé algunas cosas que en la discusión, como encontrar una mayor duración de la inducción con el método de titulación. Eso es lo que uno debería esperar. Si se hace titulación es demorarse un poquito más. Y entre las limitaciones del estudio está el hecho de no tener un ciego, en términos de que el anestesista a cargo no era ciego a la técnica que están haciendo, y es imposible hacerla, pero tenían otra persona que tomaba las mediciones de pérdida de conciencia, pero yo creo que es una cosa menor porque los resultados finalmente que se encuentran son súper lógicos, ¿ya? La conclusión es que usar el modelo de March y titularlo en la partida permite
mejor aproximación de las concentraciones de sitios efecto, digamos, necesarias para dormir al paciente y menor diferenciación, digamos, durante la recuperación. Es un poco ese el mensaje. El resto es entender por qué se da eso y que yo creo que se explica bien, sobre todo en la introducción del trabajo. Yo creo que esto es un trabajo clínico bastante bien hecho. El mensaje es clarito y yo creo que es un tema que ha dado, que como que es consenso en lo que uno debiera hacer cuando hace titulación de TIVA, sabiendo las limitaciones de los modelos actuales, tanto Schneider como Propofol con March tienen, o la mayoría de las veces tienen, una KO que es un poquito más rápida y por lo tanto una forma de hacerlo mejor es hacer entonces una titulación más lenta en la partida para no sobredosificar al paciente. ¿Esto en qué paciente se justifica? Probablemente se justifica mucho más en los pacientes frágiles, los pacientes más añosos, que son los que probablemente van a perjudicarse más de una sobredosificación al hacer una técnica estándar, y no tanto en estos pacientes que donde se fue hecho el estudio, pero el estudio demuestra claramente ese tema. Eso es, yo creo que es un buen trabajo clínico, súper clarito, súper bien hecho, no tengo mayores críticas al respecto. Eso, Tito. Nacho, la primera pregunta la tiene Mauricio Acache, que tiene la mano levantada. ¿Dónde estás, Ibacache? Sí, Dale, hola Nacho, ¿me Ibacache. escucháis? Sí, ahí escucho. ¿Me escucháis, Nachito? Sí, sí, sí. Oye, no, la pregunta es que los autores como que hablan harto de que la responsable de esta variabilidad es la KEO. Sin embargo, hay otros trabajos más recientes que hablan que la variabilidad no solo tiene que estar ahí, no solo radica en eso, sino que en otras cosas, que probablemente, independiente de lo que tú hagáis, los modelos siempre van a tener un error bien grande. Y eso probablemente... Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de eso primero? Lo otro es, la pregunta tiene que ver con si la KEO es el tema, ¿por qué no hacer TCI a plasma entonces cuando uno parte? Eso. Buena pregunta. O sea, claramente el que tu target no sea cuando tú tengas una mala predicción o un error de estimación de concentración en sitio efecto, donde se va a ver el problema es en las titulaciones rápidas, porque es ahí donde hay mayor desequilibrio y la KEO es la que trata de compensar este desequilibrio y predecir qué es lo que está pasando en el sitio de efecto en este momento de desequilibrio. Obviamente, la información de la KEO que va a dar depende también de cuán precisas son las estimaciones de lo que está pasando en B1, o sea, con la predicción del modelo farmacocinético. Y en los momentos de bolo inicial, los modelos farmacocinéticos son muy malos. Entonces, acuerda que asumen concentraciones máximas a tiempo cero, y la cinética de frontera, lo que hace la Front-End Kinetics es que cuando se han hecho modelos más fisiológicos, ven que lo que hace un modelo compartimental es una predicción muy básica de lo que está pasando realmente en la inducción de la anestesia, donde hay recirculación, pulmón, influye en el débito y hay oscilaciones que ninguno de los modelos compartimentales lo tiene. Entonces, los errores no son solamente la KEO y en eso estamos totalmente de acuerdo. Así que pedirle un modelo que haga una predicción extraordinaria después de un bolo nunca va a ser una cosa que lo vayas a lograr con este tipo de modelos. Independiente de eso, las KEO que tenemos son muy diversas, entonces eso explica comportamientos muy distintos de los modelos, y eso lo estamos viendo ahora cuando llegó el modelo de L-Belt, que tiene una KEO comparativamente mucho más bajita que lo que estábamos acostumbrados con los modelos tradicionales, que tienen una KEO mucho más rápida. Entonces estamos viendo cosas de concentración de sitio efecto muy distintas en la inducción. Entonces, la KEO, si bien no es la única responsable, ya hay variabilidad entre paciente y paciente, sí tiene una importancia en la predicción de estos errores.
La otra pregunta se me olvidó, me volé con esa. ¿Cuál era la otra, Mauro? Maurito. Que no modelar a plasma. Sí, eso. A modelar a plasma. Modelar a plasma, Sí, plasma. llegó en vida, en cuerpo y alma. Uno puede hacer titulación a plasma, pero vas a... No estás solucionando el problema, porque finalmente lo que tú estás mirando, si tú titulas a plasma, es lo que está pasando en la concentración en sitio efecto. Ahora, lo que haces a plasma es que vas a hacer en general algo más lento. Uno dice, entonces es mejor para pacientes frágiles, pero todo eso depende del target. Entonces, finalmente, hagas tú a plasma o a sitio efecto, la precisión que tú tengas de la concentración en sitio efecto al momento de quedarte dormido va a depender de cuánto tiempo toma tu inducción. Por lo tanto, tú puedes hacer distintas aproximaciones, ya sea a sitio efecto en pequeños escalones o a plasma con target no demasiado altos para que la concentración en sitio efecto vaya subiendo no muy rápida, o en infusión continua y después cambiarte a TCI. Lo importante es probablemente en los pacientes que tú quieres realmente tener una buena precisión de la concentración en quedarse dormido, tú te tomes un poquito de tiempo más. En este caso se ve que no es necesario tomarse media hora, pero no demorarse un minuto en inducir un paciente, sino tomarte 5 o 6 minutos y con eso vas a andar con concentraciones estimadas. Pero tú lo puedes hacer a sitio efecto o a plasma. Si lo sabes hacer con pequeños pasos, está perfecto. Gracias, profesor. Nacho, tengo una pregunta. Aquí tú has hablado que hay mucha variabilidad en la determinación de la KEO. Y mi pregunta para ti es, ¿qué opináis? Y esto lo hemos conversado antes, pero ¿en qué va? Quisiera saber en qué va el tema de la inercia neuronal y cómo podría explicar eso, esta tan amplia variabilidad que hay. Buena pregunta también, porque está como estuvo de moda la inercia en algún tiempo que le dimos como caja, pero la inercia neuronal partió de un tema de que las concentraciones al dormirse eran muy distintas a las del despertarse, y que había entonces un proceso de que cuando uno pone a un paciente a dormir necesita cierta energía para cambiarlo de estado, que era un estado donde está hiperactivo, donde tiene todo prendido, pero una vez que tú lo apagas un poco y el gallo va a dormirse, eso es un proceso dinámico donde pasa de un estado a otro con otra energía, en el fondo. Por lo tanto, es un proceso dinámico. ¿Ya? Lo dormiste en tanto, lo apagaste, una vez que lo apagaste, el paciente va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando, o sea, no se queda quieto y va a llegar a un estado de mayor profundidad, estable de nuevo. O sea, pasó de un estado estable arriba a un estado estable abajo. Y para sacarlo de ese estado estable abajo, de que está abajo, también va a haber una histéresis hacia arriba y vas a necesitar distintas concentraciones. Entonces, para sacarlo, digamos, vas a tener que esperar probablemente que bajen más las concentraciones de propofol para que ese paciente despierte, porque está estable ahí. Entonces, de ahí se explica que para ponerlo en un estado y para sacarlo del estado al cual llegó, tú necesites distintas concentraciones, y por lo tanto, el poder pretender que un paciente se duerma y se despierte usando la misma curva de concentración-efecto que uno usa un modelo de Max es errado, y entonces uno debiera tener entonces como dos modelos de Max, uno para dormirse y otro para despertarse, porque las concentraciones de dormirse y despertarse no van a ser iguales. Es un poco lo que habla la inercia y estos estados metaestables, y si hablan con Pablo se vuela con esa cosa. Pero la verdad que en la clínica, si bien hay trabajos que han encontrado inercia y en animales también, en mosca, en todas las huevas, la diferencia que hay para dormirlo y despertarlo son bastante pequeñas, ¿ya? Si bien hay, y el proceso de dormirse es distinto al despertar, y si uno ve que a un paciente uno lo pone en una concentración fija de anestésico,
hay oscilaciones dentro de esa misma concentración física durante una mantención larga donde el paciente pasa de un estado a otro que no lo explica una concentración estable de una droga que tú puedes tener en tu modelo de TCI. Esas variaciones son relativamente pequeñas comparadas a las diferencias que estamos acostumbrados a ver nosotros cuando dormimos o despertamos a un paciente, que pucha, se duerme con 4 y se despierta con 2, no sé, por decir algo. Entonces, sí hay una cosa que se llama inercia que está demostrada y que tiene esa explicación, pero el correlato clínico, probablemente lo que vemos normalmente nosotros tiene más que ver con errores de predicción de los modelos más que con la inercia. Perfecto. Eric tiene una pregunta y después Fernando. Doc. Hola. Doc, mi pregunta es, bueno, es un poco en respecto a la aplicabilidad práctica del trabajo, que en realidad, cuando lo escuchaba, vengo viendo que igual como que lo hacemos un poco hace tiempo, es decir, una de las primeras recomendaciones al comenzar a usar March, que es como uno de los modelos que tenemos más disponibles, por lo menos, en Marcoleta, junto con Schneider, pero en el fondo me refiero a la Fresenius, justamente ir titulando de a poco y ver cuando el paciente se va durmiendo, cierra los ojos, etcétera, etcétera, y observar un poco cuál es el target al que ocurrió ese evento, que sería ese efecto finalmente, y después más o menos variar como aproximadamente un 20%, quizás arriba, para disminuir un poco esta variabilidad. Esto solamente en la práctica, sin seguir, es decir, netamente el trabajo previamente. Pero mi pregunta es, bueno, y en relación a eso, al parecer es un poco una conducta que uno toma como para un despegue un poco más seguro al final, con un poco menos de variabilidad, como usted decía. Entonces, al final, mi pregunta es, ¿eso se aplica finalmente con todos los modelos independientes de que tengan KEOs rápidas, KEOs lentas? Finalmente, podría ser un poco una recomendación generalizada para todos los modelos, pero no sé qué opina al respecto, o sea, de Propofol, digo. Sí, yo creo que no hay un consenso de cuál es la KEO correcta de predicción, y lo que sí hay un consenso en que independiente de la KEO, tú tenés, como decía Mauricio, variabilidad interindividual muy alta que no solamente va a estar explicada por la KEO, sino que van a estar explicadas por los errores de predicción de los modelos. Y recordar que lo que dicen nuestros modelos son estimaciones de población como un promedio de lo que encontraron en cierta población, y nuestro paciente puede ser muy distante de eso. Entonces, yo creo que una recomendación general, sobre todo en el paciente que donde tú crees que la sobredosificación lo puede perjudicar porque se te va a hipotensar y no querés que se te potencie, el tema cognitivo está mucho más ahora en controversia, pero una sobredosificación no debiera ser probablemente nuestro target, digamos. Entonces, si tú quieres evitar en esos pacientes que son más frágiles, siempre el modelo que uses, probablemente intentar tomarte un tiempo en la inducción, porque tú no sabes qué target vas a necesitar, porque hay mucha variabilidad cinética y mucha variabilidad dinámica en esos pacientes, que son los más frágiles. Entonces te vas a encontrar con sorpresas que de repente algunos requieren unas concentraciones mucho más bajas y otros mucho más altas, que tú decís, oye, chuta, no está tan... Y eso es muy difícil de predecirlo. Por lo tanto, la inducción lenta es algo deseable en los pacientes frágiles siempre, independiente del modelo que tú uses. Aplica para L-Level, entonces, entiendo. También, o sea, L-Level también, probablemente con L-Level va a ser menos notoria la diferencia, porque tiene una KO súper lenta, que con March, pero el target que tú requieres no te lo explica ni L-Level ni March. Digamos, el target que alguien requiera 1 para quedarse dormido versus que otro requiera 3 para quedarse dormido, que está dentro de la variabilidad esperada, eso no te lo dan los modelos, porque eso es farmacodinámica pura, y eso te lo va a decir probablemente tu conocimiento de la comorbilidad del paciente, de la edad, de cuán cagado lo veis que está, y eso es difícil a veces de predecir. Uno tiene ojo, digamos, pero a veces es muy difícil. Entonces, irse lento y ver
con cuánto se me quedó este caballero o esta señora, es una buena estrategia en esos pacientes sanos. Y tú veis cuando se hace en cardio, que por definición son pacientes inestables hemodinámicamente, donde tú quieres, por cierto, evitar todos los anestesistas que hacen TIVA en cardio, dan unas dosis muy bajitas y se toman harto tiempo en la inducción, por lo mismo, digamos. Porque lo que tú quieres es lograr evitar la sobredosificación, que es muy tóxica en esos pacientes. Fernando. Bueno, gracias. Oye, es súper interesante, creo que el trabajo es choro porque como que volví a temas que son como bien básicos en la utilización de la TIVA todos los días y al final llegáis como a ciertas como recomendaciones que son de harto sentido común. Igual iban dos comentarios un poco a lo que ya habían mencionado ante la pregunta de Mauricio y la de Eric ahora. La primera es que resulta bien llamativo que finalmente volvemos siempre sobre el tema de la KDO, y es interesante porque históricamente, cuando tú pensás que el concepto de la KDO, que al final era un intento de como colapsar la histéresis, de hecho fue descrita inicialmente con bloqueadores neuromusculares, la capacidad que tenéis de colapsar la histéresis con los bloqueadores neuromusculares, vale decir que a qué concentración tú vas obteniendo un efecto en la inducción versus cuando se revierte, funciona súper bien. Y en este caso, en una droga hipnótica como el Propofol, tenemos que encontrar 20.000 respuestas esotéricas para poder justificar el por qué los KO no funcionan para nada, digamos. Y eso es bien llamativo y puede ser, tiene relación, digamos, a que finalmente el sitio de efecto real en donde el Propofol está actuando puede ser bastante más diverso y difuso que el de un bloqueador neuromuscular que lo tenéis claramente identificado en la placa motora. Porque al final, claro, habláis de March, habláis de Schneer o de Eleveld y esencialmente volvemos a lo mismo. Hay alta variabilidad, que los modelos pueden equivocarse, etcétera, etcétera, pero en definitiva la capacidad de predicción con la pura KO sigue siendo muy mala. Y en relación al segundo punto, que lo que mencionaba el Eric, es también considerar que muchas veces lo que uno hace es coinducir y en la práctica tenéis dando vuelta ya una dosis o una cierta concentración de, en este caso, un opioide, revifentanil, y que de alguna manera eso también tiene un impacto sobre la manera en la cual, en la práctica, en lo que hacemos todos los días, vaya a necesitar para que el paciente se quede dormido. Cosa que no es mala, me parece a mí, porque muchas veces cuando está en estas fases de titulación del Propofol como droga única, uno de los problemas que uno tiene, y lo ve habitualmente cuando sea los pacientes, es que hay pacientes que empiezan a pasar por una etapa un poquito de agitación, media paradojal, que a veces no es muy, o sea, no es fácil de manejar porque el paciente se empieza a inquietar, etc. Y por lo tanto te interesa tratar de pasar relativamente rápido por ahí para que el resto de la inducción sea más tranquila, evitando, como dices tú, el hecho que se sobredosifique. Pero yo creo que ahí es finalmente importante siempre considerar de que en la práctica clínica muchas veces uno igual está coinduciendo con un opioide que está dando vuelta ahí, que te va de alguna manera a disminuir la concentración real con que tú necesitáis, al menos clínicamente, para que el paciente se quede dormido. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el tema de los relajantes es un muy buen ejemplo para explicar un poco la variabilidad que uno encuentra en esta traducción. Pese a que los relajantes nosotros no los pescamos mucho, porque nadie está haciendo en este momento TCI de relajo, y nadie está midiendo el relajo en forma continua. Y a lo mejor si lo hiciéramos y vemos las concentraciones predichas del relajante para el efecto, para poder intubarlo, notaríamos que muchos pacientes no están tosiendo pese a que ya habíamos llegado a la CE. O sea, no es algo que estemos testeando clínicamente con el ojo que tenemos puesto en los inductores, pero probablemente también encontraríamos diferencias, pero menores a las que tenemos con Propofol. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque el efecto del relajante muscular es muy fácil de detectar con un estimulador, y entonces es muy fácil de poder predecir esa histéresis con un modelo y tener ese efecto único que no hay discusión, que ese es el efecto que queremos medir, pese a que estamos midiendo probablemente
en el aductor versus la musculatura laringea para la intubación, y ahí podemos tener parte de la variabilidad, digamos, pero el efecto lo medimos bien y no hay discusión al respecto. En cambio, con el propofol, bueno, ¿cuál es el efecto que quiero medir? Y si el gallo determina la KO con potencial auditivo educado, o con estudio canónico del electroencefalograma, o con el BIS, o con el monitor X, va a tener distintas KO, porque cada uno de esos tiene distintos perfiles temporales y distintas significancias. Y que yo te decía de 0,6 lo midieron con inconsciencia. Por eso es el 0,6 para March, que está entre el 1,21 y el 0,26, parece algo como más clínico, y los gallos lo hicieron con un método súper entretenido, digamos, y entonces y tiene sentido con la clínica, pero claramente tiene que ver con eso, con la medición del efecto también. Así que todo muy de acuerdo contigo. Are we ready, Tito? Parece que estamos, ¿ah? Sí. Muchas gracias por la presentación. Y Bacache tiene otra para hacer una pregunta. Sí. Dele nomás. Sí, más que una pregunta, es como un comentario. Yo creo que cuando uno ve este trabajo y lo mira así como superficialmente, uno viene y dice, otra hueá más que vamos a hablar así como cinética del propofol y las cuestiones. Y solo poner atención a que probablemente este es un trabajo que apunta claramente a la dinámica de los pacientes y a la necesidad también de monitorizar más a nuestros pacientes cuando hacemos anestesia. Yo acabo de subir aquí al Journal un trabajo que ya habían subido en la semana, pero para repetirlo, que habla acerca de cuál es el futuro de la anestesia. Y habla acerca de la monitorización de profundidad y la monitorización de la nocicepción. Y básicamente lo que habla, y hay que poner atención a esto, es que esta variabilidad, que no es explicada por ni la KEO ni por el modelo, pero que es súper evidente y que puede ser de un porcentaje súper alto, es una cuestión que nos encontramos en el día a día. Y en la medida que uno aprenda a dar anestesia, por ejemplo, con esta técnica de ir titulando de a poco o más lento, para ir viendo cuál es el paciente que tú tienes adelante realmente, cómo está el cerebro del paciente que tú tienes adelante, es súper relevante. Y en eso la monitorización te puede ayudar mucho para poder ir viendo lo que está ocurriendo. Cada vez más nos vemos enfrentados a pacientes críticos que vienen de la UCI con otras drogas, con el cerebro chancaqueado porque se sacaron la cresta en moto, y los pacientes son mucho más susceptibles o son más lábiles a los anestésicos que usamos. El poder titular, ir de menos a más cuando quieres dormir a pacientes tan diversos a los cuales nos vemos enfrentados, obesos, viejos, niños, neonatos, y hacerlo de menos a más es súper relevante para poder ir entendiendo lo que va ocurriendo y cuáles son los requerimientos que ese paciente tiene. Solo poner atención a eso. Échale una mirada a ese trabajo, habla acerca del futuro. Y el futuro es personalizar la anestesia a cada paciente de forma distinta, y para eso los monitores y la forma en la que tú das anestesia es súper relevante. Eso. Buen trabajo, Nacho. Buenas palabras de cierre, mi querido Mauricio Bacache. Ya, pues, qué bueno que les haya gustado. Que tengan un bonito viernes, man.